AM, junto a Ser TV y Meduca, presentan Conéctate con la Estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. Conéctate con la Estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo, edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. Suena el timbre de 10º grado. Conéctate con la Estrella. Somos más educación. Buenas tardes, jóvenes estudiantes, padres de familia. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la tarde en las clases de español de media. Reciban un cordial saludo de la profesora Dania Jacob, la licenciada Erika Salazar y mi personal, la profesora Michelle Pérez. Iniciamos. Hola chicos, bienvenidos a Un Minuto para Ti. Esta tarde vamos a hablar un momento sobre las clases semipresenciales, porque es un tema que está allí causando mucha inquietud y muchas interrogantes. Y como le hemos venido diciendo, chicos, la implementación de la educación semipresencial en los centros educativos y particulares del país será de manera gradual, progresiva, flexible y segura, de acuerdo con los aspectos de bioseguridad de cada centro educativo y tomando en cuenta los lineamientos del año lectivo 2021, según el decreto ejecutivo número 435 del 13 de abril del 2021. Seguro estamos teniendo muchísimas preguntas frecuentes. Vamos a responder algunas de ellas. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir el centro educativo para la educación semipresencial? Pues brevemente vamos a responder con tres argumentos o tres respuestas que debes conocer en cuanto a esta interrogante, que es una de las que más nos ha llegado acá y es una inquietud que tienen muchos, no solamente estudiantes, sino también padres de familia. Lo primero que debes saber es que el centro educativo debe estar conformado en cada centro educativo donde se inicien las clases de manera semipresencial por el Comité Escolar COVID-19, como establece la guía para el establecimiento de las medidas de bioseguridad para la reducción de riesgo de contagio de la COVID-19. También debe contar con un protocolo de bioseguridad adaptado e implementado. Establecer e implementar el plan de retorno seguro, acorde a la realidad de cada centro educativo y su entorno comunitario, que implica la modalidad educativa a ejecutar, la atención académica de los estudiantes, el establecimiento de horarios y jornadas de trabajo y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Pero si tienes dudas, acércate a tu centro educativo y allí se te van a aclarar cada una de estas inquietudes e interrogantes. Y me despido por ahora, chicos, recordándoles que hagan todo lo posible para que su día sea bueno, porque de lo imposible se encarga Dios. Hasta pronto. Continuamos. El tema de hoy de décimo es las etapas de la lectura de un texto. ¿Qué objetivo perseguimos con este tema? Que el estudiante valore las estrategias y métodos de lectura de un texto como herramientas para manejar y procesar la información que le proporcionan distintos tipos. ¿Qué material, qué contenido vamos a tratar de cubrir? Lo que es el tema de un texto, los métodos para determinar el tema de un texto, la identificación de las ideas en un texto, ya sean las principales, las secundarias, las características de estas ideas, cómo identificar la idea principal, para qué sirve identificar las ideas principales, lo que es la estructura del texto, operaciones de pensamiento requeridas para apropiarse de los significados del texto y estrategias de la comprensión lectora. Primeramente vamos a definir qué es el tema de un texto. El tema de un texto es una frase capaz de expresar su significado completo, es decir, una exposición muy breve de su idea principal, en torno a la cual se distribuye el resto de las ideas secundarias. Fíjense esto, en una sola oración
se encuentra la idea principal, no es un párrafo completo. Entonces, es bueno saber identificar cuál es esa idea principal en torno a la cual se van a ir haciendo, redactando las ideas secundarias. Entonces, ¿qué no es el tema de un texto? El tema de un texto no es el resumen del texto. Llamamos resumen al texto expositivo capaz de informar de la idea principal y de las ideas secundarias de un texto dado, unidades mediante conectores del discurso. Así que ya sabemos la diferencia, qué es un texto, qué es la idea central de un texto. Vamos a ver ahora los métodos para determinar el tema de un texto. ¿De qué nos tenemos que valer? Decimos que para determinar el tema de un texto hay dos métodos principales. El primero puede enunciarse de la siguiente forma. El tema de un texto es el resumen del resumen. Escuche bien, el resumen del resumen. Se debe en consecuencia prescindir de los detalles del resumen para quedarnos solo con lo fundamental, es decir, con la idea principal. Así las preguntas que nos llevarán de camino a la enunciación del tema del texto podrán ser: ¿de qué va principalmente este texto? Continuamos con los métodos para determinar el tema de un texto. ¿Qué ha aprendido a comunicar el autor? ¿Cuál es la idea esencial de lo que aquí se dice? El segundo es el método de la información nueva, y es que el tema de un texto debe centrarse en la información nueva que un texto aporta y no en la información ya sabida por el lector o dada por supuesta. Identificación de las ideas en un texto. Veamos, el párrafo se organiza en torno a la idea principal. La idea principal es la clave y las ideas secundarias están articuladas, relacionadas en función del sistema dominante. Idea principal. Se puede encontrar formulada en un enunciado o bien sugerida mediante algunas palabras claves. Veamos. Las ideas secundarias son las que proporcionan, por ejemplo, detalles, definiciones, comparaciones, nombres, descripciones, datos generales, estadísticas, causas y efectos. Continuamos. Seguimos. Ya la profesora Michelle aclaró lo de la idea principal y lo de la idea secundaria nuevamente. Idea principal la podemos encontrar en un enunciado, hasta en un enunciado pequeño. Y las ideas secundarias entonces van en torno a esta idea principal. Ahora vamos a escuchar un ejemplo y vamos a ver qué ideas principal desprendemos de ese texto. Escuchemos. Don Quijote, el loco, está loco no solo porque ha creído cuanto ha leído, también está loco porque cree, como caballero andante, que la justicia es su deber y que la justicia es posible. Una y otra vez proclama su credo: yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones. La ejecución de mi oficio es deshacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Vamos a ver en cuanto a la idea principal y secundaria. En el texto anterior, la idea principal condensa el significado más importante del texto, recordemos, y no puede eliminarse sin alterar su significado esencial. Las ideas secundarias explican y precisan la información de la principal, y las ideas complementarias rodean y ejemplifican las secundarias. En esto, la idea principal acerca de qué está. En esta obra se busca interpretar al hombre idealista de aquella época, con su protagonista, quien es Don Quijote de la Mancha. En cuanto a la idea secundaria, entre los personajes usan la comedia, no solo para entretener al público, sino más bien como una forma de mostrar la situación de burguesía y la justicia de las clases marginadas en aquella época. Lo que hemos leído, Don Quijote de la Mancha, muy divertido. Seguimos, profesora. Continuamos con las características de la idea principal. Primeramente, expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Posee autonomía, no depende de otras. Articula las oraciones del párrafo. A veces no es explícita y se tiene que deducir.
responde a la pregunta ¿de qué trata el párrafo? Y puede estar al inicio, en medio o al final del párrafo. Características de las ideas secundarias. Escuchen bien, son diferentes a las que leí anteriormente. Tienen menor importancia que la idea principal. Las ideas secundarias amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Carecen de autonomía y dependen de la idea principal. Se articulan a la idea principal del párrafo. ¿Cómo identificar la idea central del texto? Veamos el siguiente procedimiento. En el primer procedimiento, usted va a leer atentamente el párrafo. Subraya las oraciones que a tu consideración contienen la idea principal y desecha aquellas que ejemplifiquen, expliquen o repitan con otras palabras la idea fundamental. Resume las oraciones subrayadas. En el procedimiento 2, ¿qué vas a hacer? Vas a leer atentamente el párrafo. Vas a formular las preguntas: ¿quién, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué? Y contesta las preguntas anteriores de acuerdo con lo expuesto en el párrafo y así tendrás la idea principal. Continuamos. Ahora vamos a escuchar para qué sirve identificar las ideas principales. Primeramente, para aprender con mayor facilidad a partir de la lectura e identificar su estructura profunda. Realizar actividades como tomar notas, efectuar resúmenes, síntesis, esquemas y formular preguntas. Facilitar una relectura. Memorizar en caso de ser necesario. Hacer una lectura crítica y entender lo que se dice entre líneas. Monitorear la lectura autónoma. Entonces ya quedamos claros para qué es esto de identificar las ideas principales. Entonces vamos a ver lo que es la estructura del texto. La estructura, en clases anteriores hemos visto la estructura externa e interna. En cuanto a la estructura externa de un texto, es la organización de los párrafos y las ideas principales que se requieren transmitir. Está estrechamente relacionado con el tipo del texto. Así, un texto argumentativo tendrá una estructura externa diferente de un texto narrativo, puesto que cada uno de ellos tiene una finalidad distinta y por ello se organizan siguiendo normas distintas. Es como cuando vemos una poesía. Ustedes ven la estructura externa, inmediatamente saben que se trata de un poema, porque está estructurado diferente a un texto narrativo. Está en estrofas, en versos. Ahora veamos la estructura interna de un texto. Es la forma en que se distribuye el contenido o el tema del mismo. Esto es a partir de la información que ese texto nos transmite. Este se organizará en varias partes que conforman su estructura interna o también llamada temática. Operaciones de pensamiento requeridas para apropiarse los significados del texto. Veamos el primero, observar. Intervienen todos los sentidos. Usted da una breve observación del texto, su estructura, su portada, de repente la imagen le llame la atención o el autor. Predecir. El conocimiento que el lector tiene sobre el mundo de todo lo que ha leído le permite predecir, tener una idea del final de una historia, la lógica de una explicación, la continuación o también la continuación de una carta. Seguimos con comparar entre estas operaciones. ¿Y qué es comparar? Es establecer semejanzas o diferencias para poder relacionarlas en dos series o segmentos de datos, dos hechos o dos conceptos para poder sacar las conclusiones adecuadas. Muchas veces, o en la mayoría de las veces, nosotros de acá hacemos comparaciones en una novela de los personajes, de los paisajes. Clasificar es otro tipo de operaciones que hacemos al leer un texto. ¿Y qué encierra esto de clasificar? Encierra los procesos ya sea de análisis y síntesis. También permite sacar conclusiones. Aquí entra la jerarquización de las ideas.
Ahora vamos con lo que es inferir. ¿A qué le suena inferir? Se basa en la inducción o deducción. Consiste en adelantar un resultado sobre la base de ciertas observaciones hechas también sobre premisas. O sea, que usted ve y usted infiere si hay una posibilidad de que sea así o de que sea de otra manera. Se infiere sobre la base de algo. Para ello hay que saber diferenciar, discernir lo principal de lo accesorio, o sea, de lo secundario. Comprende utilizar la información que disponemos para aplicarla o emplearla en otras circunstancias similares. Continuamos. Interpretar. Es la habilidad que consiste en explicar el sentido de una cosa, pero con tus propias palabras, más sencilla. Es traducir algo a un lenguaje más comprensible como consecuencia de haber sido asimilado previamente de manera significativa. Resumir, sintetizar, consiste en exponer lo esencial de una idea compleja de manera concisa. Debatir o argumentar. Debatir es la habilidad, o argumentar podemos decir también, es la habilidad para discutir sobre algo o alguien. Implica, por tanto, esforzarse para tener las ideas claras y poder sustentarlas. Argumentar es aquella habilidad a través de la cual elaboramos un tipo de discurso que se pretende ya sea defender una posición, una creencia o idea sobre la base de otras ideas, creencias o afirmaciones. Y finalmente vamos a mencionar las estrategias de la comprensión lectora, las cuales son muestreo, predicción, anticipación, inferencia, confirmación y autocorrección. Estas las vamos a desarrollar en el duodécimo para tener una idea, un repaso de ellas. Entonces, jóvenes, hemos terminado la clase. Nos vemos la próxima semana. Conéctate con la estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo, edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. El Ministerio de Educación ha establecido el retorno a clases semipresenciales basándose en el decreto ejecutivo número 435 del 13 de abril del 2021. Sé que hay muchas preguntas sobre el retorno a clases. Vamos a responder alguna de ellas. ¿Cómo se garantizará la limpieza y desinfección en el centro educativo? El director del centro educativo asegurará la dotación de insumos, de materiales, equipos y suministros necesarios para la limpieza y desinfección de las instalaciones, así como el aseo y lavado de manos del personal administrativo, docentes y de estudiantes. Según las condiciones del centro educativo, se programará horario para la higiene frecuente de manos. Recuerda seguir informándote en fuentes oficiales del Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. Y si tienes dudas, acércate a tu centro educativo. Hola, soy la maestra Sumaira Arias de primaria. El timbre suena desde las 8 de la mañana. Daremos clase en la lengua materna. Los estaremos esperando en las emisoras Nacional FM y Radio Nacional AM. Somos más educación. Deite mimigan, anuga Mileika Martínez, Dottogan Odurdaket. Weni iban begakatar, anmar onodued wakudarialapa. Wachi ilababaki, wes nunduf ansumainonikwe. Anmargaya burba odurdaketki. Degisoku anabiabitomalo. Cuacua anabitomalo. We Radio Nacional FM, que Radio Nacional AM. Y Tomargua. Conéctate con la estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo, edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. Suena el timbre de 11º grado. Conéctate con la estrella. Somos más educación.
Buenas tardes, jóvenes estudiantes, padres de familia, público en general. Bienvenidos a las clases de 11º. La profesora Michelle Pérez nos acompaña, al igual que la grata compañía de la licenciada Erika Salazar. Iniciamos. Muchas gracias, profesora Dania, profesora Michelle. Bienvenidos, chicos, a Un Minuto para Ti. Y hoy vamos a conversar sobre los hábitos saludables para mantener tu salud mental. La salud mental es importante porque puede ayudar en muchísimas formas a tu vida. Puedes enfrentar el estrés de la vida, estar físicamente saludable, mantener buenas relaciones. Pero ¿cómo puedo mejorar mi salud mental? El primer hábito que recomendamos es el de mantener una actitud positiva. Mirar siempre lo bueno de cada cosa que nos ocurra. Buscar ese lado bueno, ese lado positivo te ayudará para que tu día sea más ligero, sea más tranquilo y, por supuesto, menos estresante. Practicar la gratitud. ¿Sabías que hay un poder increíble en las palabras? Cuando nosotros agradecemos o mostramos gestos de gratitud hacia las personas, no solamente ocasiona o produce un efecto positivo en la persona que escucha, sino también en la que lo transmite, en la que lo pronuncia, en la que lo dice. Cuando tú dices o expresas palabras de agradecimiento, de gratitud, genera muchísima alegría, muchísimo confort, tranquilidad para ti. Y eso te ayuda, obviamente, a estar mucho más relajado. Así que es uno de los hábitos primordiales que recomendamos para mantener buena salud mental. Cuida tu salud física, es importante. ¿Cómo? Pues el secreto está en dormir lo suficiente y más en este tiempo de pandemia donde todo el reloj ha sido alterado, ha sido cambiado. La mayoría está durmiéndose muy tarde o de madrugada. Esto afecta muchísimo a tu salud mental, así que es recomendable dormir las horas que son necesarias, acostarse temprano, alimentarse sanamente, hacer ejercicios diariamente. Es uno de los placeres más indescriptibles que puedes experimentar y se los digo por experiencia. Es una sensación de mucho placer, te llena de energía, tienes una capacidad de poder memorizar, de desarrollar tu pensamiento creativo, tu pensamiento crítico de una manera mucho más amplia, mucho más relajada, mucho más tranquila. Conectarse con los demás. ¿Cómo? Pues manteniendo relaciones fuertes y saludables. También buscando apoyo social en amistades de confianza, chicos. Ese hábito es importante que lo recordemos. Buscar ese apoyo social, no en cualquier persona, sino en aquellas personas que te brindan seguridad, que te brindan confianza. Si en algún momento te sientes triste o te sientes tenso y no encuentras a esa persona, aquí te mostramos las líneas de apoyo emocional donde un equipo de especialistas está allí para escucharte, para guiarte, para ayudarte en estos momentos difíciles. Por región, de lunes a viernes, en un horario de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, estamos allí para ti. Y como siempre les digo, chicos, y me despido, recuerden, hagan todo lo posible para que su día sea bueno, porque de lo imposible se encarga Dios. Hasta pronto, jóvenes. Entonces, chicos, a recordar, para tener una buena salud mental, actitud positiva y gratitud. Porque muchas veces iniciamos viendo estas noticias que para nada son alentadoras. Que no son alentadoras y lo que hacen es generar más estrés y tensión, y ¿verdad? Muy bonito lo que dijo la licenciada, dar las gracias. Exactamente. Cuando salen del corazón. Cuando salen del corazón, así es. Muy Ser bonito. agradecido porque Dios nos da un día más de vida. Así es. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar en el grado de 11º. El tema de hoy que vamos a abordar es la coordinación. Objetivos de la clase: reconoce las relaciones sintácticas de coordinación que se establecen en las diferentes situaciones comunicativas. Emplea con propiedad las conjunciones como un nexo que permite enlazar ideas de manera lógica en el discurso. Contenido: la coordinación, los nexos de coordinación, la conjunción y las funciones de las conjunciones. A ver, chicos, ¿qué es la coordinación? La coordinación
se refiere a la relación que se establece entre palabras y grupos sintácticos de un mismo nivel jerárquico, es decir, entre las cuales no hay relaciones de subordinación. La coordinación gramatical puede establecerse por yuxtaposición, cuando no hay un nexo entre los elementos coordinados. Por ejemplo, innove, crezca, inspire, repita, o a través de nexos o conjunciones. Veamos los tipos de coordinación. Son coordinación copulativa, disyuntiva, adversativa, causal, consecutiva y distributiva. La coordinación copulativa es aquella que coordina palabras o grupo de palabras mediante la adición de elementos. Se vale de nexos o enlaces como y, o, la e, la ni y que. Por ejemplo, queremos cerrar el trato y seguir adelante. En esta oración, ¿cuál es el nexo que tenemos que encerrar allí o subrayar? Sería la y equivale a copulativa. María llora y Juan ríe. En este ejemplo también ustedes, como pudieron escuchar, el nexo coordinante allí sería la y es el que deben de encerrar o subrayar. Coordinación disyuntiva es aquella que sirve para establecer relaciones de oposición o exclusión entre dos ideas o conceptos. Utiliza nexos como o y u. Por ejemplo, podían correr o elegir la natación. El nexo que yo debo subrayar en esta oración, ¿cuál sería? La o, y equivale a coordinación disyuntiva, como lo dije anteriormente. Es una relación de oposición o exclusión. La siguiente oración, puedes pagarlo en efectivo u optar por un plan de pagos con un pequeño interés. Allí el nexo que debo subrayar es u y equivale a coordinación disyuntiva. Continuamos. Seguimos con la coordinación adversativa, que es la que expresa relaciones de oposición entre elementos. Esta oposición puede ser total o parcial. Se sirve de nexos como pero, más, aunque, sin embargo, entre otros. Por ejemplo, vamos de paseo al bosque, pero no debemos desviarnos. Allí, ¿cuál sería esa palabrita que nos da la coordinación adversativa? Sería el pero. Sara estudió, pero no aprobó el examen. Igualmente, en esta oración, el nexo adversativo sería pero. La coordinación causal, ¿a qué le suena? Como causa, ¿verdad? También conocida como explicativa, es aquella en la cual uno de los elementos funciona como explicación del otro. Son empleados para este tipo de coordinación nexos como es decir, o sea, a saber, porque, puesto que, ya que, debido a que, gracias a causa de, por ejemplo. Fíjense, un elemento explica al otro. Escuchemos el ejemplo. Le pedí media docena de huevos, es decir, 6. Allí observan que el nexo esto es decir. ¿Qué hace? Explica la anterior oración. Escuchemos el otro ejemplo. Le concedieron la beca gracias a sus brillantes notas. Entonces, ¿cuál sería gracias a sus brillantes notas? Gracias a sería la coordinación. Ahora vamos con la coordinación consecutiva. Llamada consecutiva es aquella que establece relaciones de causa y efecto entre sus elementos. Utiliza enlaces como por eso, por lo tanto, entre otros, a fin de que, en consecuencia, por tanto, así que, por consiguiente. Escuchemos el ejemplo. Los alumnos han estudiado por muchas horas, por tanto, están agotados. ¿Cuál sería ese nexo allí? Por tanto. Otro ejemplo, hoy es lunes, en consecuencia, debemos ir a trabajar y a la escuela. Entonces, ¿cuál sería el nexo consecutivo ahí? En consecuencia.
Continuamos con la coordinación distributiva. Es aquella que se emplea para expresar alternancia entre los elementos que componen la oración. Los nexos se usan a pares. Ya, por ejemplo, ya, hora. Veamos el siguiente ejemplo. Ya venga, ya no venga, no me interesa el resultado. Allí el nexo de coordinación sería ya. Siguiente ejemplo. Ya te llaman por teléfono para ofrecerte promociones. Ya te envían mensajes de texto diciéndote que te ganaste algo. El nexo de coordinación sería ya y equivale a distributiva, coordinación distributiva. Ahora pasamos a las conjunciones, la importancia de las conjunciones. Las conjunciones, recordemos que las conjunciones constituyen una clase de palabras invariables generalmente átonas que relacionan entre sí vocablos, grupos sintácticos u oraciones, unas veces equiparándolos y otras jerarquizándolos y haciéndolos depender unos de otros. Las que enlazan sin establecer prelación entre ellos se denominan conjunciones coordinantes. Las que los vinculan marcando entre ellos diversas relaciones de dependencia reciben el nombre de conjunciones subordinantes. Entonces ya escuchamos que hay dos clases de conjunciones, las coordinantes y las subordinantes. Las conjunciones coordinantes enlazan oraciones y palabras o grupos sintácticos que pertenecen a casi todas las clases de palabras. Se dividen en dos tipos, simples y compuestas. Las segundas se denominan también discontinuas o correlativas. Desde el punto de vista gramatical, el resultado de la coordinación es un grupo sintáctico que posee la misma categoría gramatical de los elementos coordinados y puede realizar la misma función sintáctica que cada uno de ellos. Vamos a escuchar un ejemplo. Así, los días y las noches es un grupo nominal coordinado. Continuamos con las conjunciones coordinantes. No debemos confundir los nexos, bueno, son parecidos. En los tipos de coordinación, recordemos que está coordinación copulativa, disyuntiva, adversativa, causal, consecutiva y distributiva. Y en las conjunciones coordinantes son parecidas. Están las copulativas, adversativas, disyuntivas, causales, condicionales, concesivas, comparativas, consecutivas, temporales y finales. Veamos la función de cada una de ellas. Las copulativas dan idea de una suma o una acumulación. Ejemplo, la I, la E y la NI. Las adversativas dan la idea de una contraposición, o sea, adverso. Contraposición, entre ellas están más, pero, sino, sino que, sin embargo, no obstante, entre otras. Las disyuntivas dan una idea de opción, o, u. Las causales, ¿a qué les suena? A causa, establecen relación de causa. Entre ellas están porque, pues, puesto que, entre otras. Las condicionales expresan ¿qué? Una condición, sí, con tal que, siempre que. Las concesivas indican dificultad que no impide, o sea, que no impide realizar una acción. Entre ellas están aunque, si bien, así, por lo tanto. Las comparativas, escuchen bien chicos, relacionan y comparan. Por ejemplo, como, tal como. Las consecutivas expresan una consecuencia, como su nombre lo indica, ¿no? Consecutivas. Entre ellas están tan, tanto que, así que. Las temporales, ¿a qué se refiere? Dan una idea de tiempo. Por ejemplo, cuando, antes que. Y las finales indican una finalidad. Entre ellas están para qué, a fin de qué, entre otras. Escuchen los siguientes ejemplos.
Luis estudia mandarín e inglés. A ver, ¿qué conjunción tendríamos que encerrar allí? ¿Cuál sería la E? Y al clasificarla es una conjunción copulativa. Bien, la siguiente oración. Hoy no deseo comer ni beber nada, gracias. Allí la conjunción que debemos encerrar o subrayar es la ni y equivale a conjunción copulativa. La siguiente, el trabajo lo quiero tal como yo lo pedí. ¿A qué conjunción se refiere? ¿Cuál sería allí? Tal como yo lo pedí. ¿A qué equivale? Equivale a comparativa. Jaime aprobó el examen, pero Elsa no. También equivale a una conjunción comparativa. Me gusta el cine tanto como me gusta el teatro. ¿Cuál sería la conjunción allí? ¿Cómo? Y equivale a conjunción comparativa. Ahora bien, escuchemos el siguiente párrafo y ustedes en sus casas van a señalar qué conjunciones encontraron allí. Mis hermanos Juan y José se fueron de viaje a visitar a mi tía Sara. Juan me iba escribiendo en todo el viaje, pero yo entendía muy poco, ya que él escribe demasiado rápido, pero no comprende todo lo que se encuentra escribiendo. Por lo tanto, esperé que llegara el autobús para hablar mejor con él. Ellos decidieron llamarme, aunque la señal era muy mala. Ellos se esforzaron mucho en marcarme, por ello esperemos que la comunicación siempre sea la deseada. Pero por más que se esfuercen, no vamos a poder hablar bien. ¿Por qué? Porque él estaba escribiendo mientras iba en su viaje. Me imagino que estaba con el celular escribiendo y la comunicación no era muy efectiva. Bien, entonces chicos, las conjunciones coordinantes que se encuentran en el texto son pero, por lo tanto, aunque y por más que. Gracias chicos por sintonizarnos en las clases de español. Tengan una feliz tarde y recuerden practicar los buenos hábitos para que tengan una salud mental efectiva, como son la actitud positiva y la gratitud, darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Buenas tardes. Chao chicos. Conéctate con la estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo, edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. El Ministerio de Educación ha establecido el retorno a clases semipresenciales basándose en el Decreto Ejecutivo número 435 del 13 de abril del 2021. Sé que hay muchas preguntas sobre el retorno a clases. Vamos a responder alguna de ellas. ¿Cómo se garantizará la limpieza y desinfección en el centro educativo? El director del centro educativo asegurará la dotación de insumos, de materiales, equipos y suministros necesarios para la limpieza y desinfección de las instalaciones, así como el aseo y lavado de manos del personal administrativo, docentes y de estudiantes. Según las condiciones del centro educativo, se programará horario para la higiene frecuente de manos. Recuerda seguir informándote en fuentes oficiales del Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. Y si tienes dudas, acércate a tu centro educativo. Conéctate con la estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo, edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. Suena el timbre de 12º grado. Conéctate con la estrella. Somos más educación. Continuamos chicos con las clases de 12º. Bienvenidos a las clases de español en compañía de la profesora Dania Jacob, la licenciada Erika Salazar y mi persona, la profesora Michelle Pérez. Iniciamos. Hola chicos, bienvenidos a Un Minuto para Ti y esta tarde estamos conversando sobre los hábitos saludables para tu salud mental. Y entre los hábitos saludables que conversábamos decíamos y comentábamos acá también
que mantener una actitud positiva y mostrar gestos y palabras de agradecimiento o de gratitud hacia las personas que nos rodean son uno de los hábitos, podríamos decir, más importantes que debemos poner en práctica desde ya. Mantener una buena salud mental es importante. ¿Por qué? Porque puede ayudarte a trabajar y en tu caso a estudiar productivamente. También a alcanzar un completo potencial, a estar físicamente saludable. Y claro que sí, porque la salud mental está unida está muy vinculada con nuestra salud física, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo mejorar? Te preguntarás, mi salud mental. Uno de estos hábitos es desarrollar un significado y propósito en la vida. Muchas personas a veces preguntamos, pero ¿por qué estoy aquí? ¿O por qué tal cosa? Creo que la pregunta correcta sería, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Qué cosas debo hacer? Entonces ir buscando ese significado e ir haciéndote un propósito de vida. Por ejemplo, pensando en qué huella, sobre todo huellas positivas, yo puedo dejar en aquellas personas que me rodean. ¿Qué cosas yo puedo dejar y hacer, verdad? Que generen un impacto o una respuesta agradable hacia aquellas personas con las que yo tengo contacto. Puede ser mi familia, mis amigos, un significado de vida. ¿Para qué estoy aquí? No por qué, ¿para qué? E ir pensando de manera positiva en ello te ayudará muchísimo a mantener una salud mental en muy buen estado. Practicar técnicas de relajación reducen la tensión muscular y el estrés. También, chicos, es importante practicar muchísimo la meditación. Y estos ejercicios de relajación incluyen también lo que son los ejercicios de respiración. Eso ayuda mucho para que en esos momentos de estrés o de inquietud en la que normalmente nos encontramos, te va a ayudar a mantenerte pues en un estado de más tranquilidad. Repasemos entonces, ¿cuáles son los tips o los hábitos saludables que nos ayudan a nosotros a mantener una buena salud mental? Y es que el cuerpo y la mente están conectados. Por lo tanto, el primero de ellos es el mantener un descanso adecuado. Dormir las horas recomendables, no de madrugada. Desconéctate de tu dispositivo y empieza a ajustar tu reloj. Esto te ayudará muchísimo porque te ayudará en tu capacidad de concentración al momento de que tus profesores te estén dictando las clases. Puedes comprender con muchísima más facilidad las tareas. Organízalas de acuerdo a priorizar, de acuerdo a la prioridad de ellas. También te va a ayudar a estar muchísimo más relajado. Y como bien decíamos, realizar caminatas. Es importante que nosotros hagamos caminatas cortas en el área donde nos encontremos. Esto también es muy, muy útil para mantener una salud mental adecuada. Realizar actividades en casa. Pues ahora muchos creen que porque estamos en casa y no podemos hacer las actividades que hacíamos antes, esto nos limita. Por supuesto que no, hay actividades en casa que podemos hacer y que nos relajarían muchísimo, ayudar a nuestros padres, ¿verdad? A tu padre, a tu madre en casa. Es importante y es recomendable para mantenerte pues concentrado en otras cosas y distrae tu mente sobre aquellas situaciones que te puedan tener tenso o preocupado. Hacer ejercicios, chicos, es pero tan importante como la alimentación. Mantenerte ejercitado y mantener una alimentación rica en verduras, legumbres, frutas y vegetales. Tomar mucha agua. Estos son algunos de los hábitos saludables que traemos para ti y que de seguro si los practicas de manera adecuada te mantendrán en un estado de salud física y mental óptima. Así que, chicos, pues a poner en práctica todos estos hábitos que tenemos para ti. Y si en algún momento te encuentras triste, tenso, sientes que necesitas apoyo, recuerda las líneas de apoyo emocional por región de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Allí estamos para ti, para atenderte y apoyarte. Me despido como siempre recordándote que hagas todo lo posible para que tu día sea bueno. Actitud positiva, porque de lo imposible se encarga Dios. Hasta pronto.
Continuamos con el tema de 12º, estrategias de la comprensión lectora. ¿Qué objetivos perseguimos con este tema? Que el estudiante valore las estrategias y métodos de lectura de un texto como herramientas para manejar y procesar la información que le proporcionan distintos tipos. ¿Qué contenido vamos a cubrir? Lo que son las estrategias de la comprensión lectora, el muestreo, la predicción, la anticipación, la inferencia, la confirmación y la autocorrección. Vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos visto, el muestreo. Y les recordaba la situación muy particular cuando no estábamos en pandemia acerca de esta estrategia. Dice, el lector toma del texto palabras, imágenes o ideas que funcionan como índices para predecir el contenido, es decir, toman o apartan palabras, imágenes o frases significativas del texto para posteriormente poder recordar los principales temas o ideas que aborda el escrito con la finalidad. Y siempre les señalaba el ejemplo de cuando íbamos a las ferias del libro y tomábamos un texto. ¿Y qué es lo primero que hacíamos? Un muestreo. Tomábamos el libro y ¿qué hacíamos? Pasábamos las páginas, veíamos el título y si tenía imágenes, volteábamos el libro, veíamos el autor, algunos nos poníamos a leer la biografía del autor. Entonces de eso se trata el muestreo. Otra de las estrategias es la predicción. Vamos a ver qué es la predicción. El conocimiento que un lector tiene sobre el mundo le permite predecir el final de una historia, la lógica de una explicación, la continuación de una carta. También en clases anteriores del año pasado daba el ejemplo de las novelas televisivas. Igualmente recuerden que esa es una novela escrita, tiene un libreto. Y las abuelitas, no, también nosotras, nos ponemos a predecir. Recuerdo muy bien a mi abuela sentada, decía, mira, ya van a hacer esto. O sea que usted, como tiene una idea de muchas cosas que usted ha visto, de conocimiento que usted tiene la disposición de hacer esa predicción de lo que puede suceder, pero más adelante vamos a ver otra estrategia que puede contradecir esta predicción. La predicción, según Porfirio Loesa, el lector predice o anticipa sobre lo que va a leer. La predicción ocurre antes de leer y comienza como, escuchen, un escaneo de claves estructurales que indican la organización del texto. Segundo, el lector hace predicciones sobre la totalidad del texto y se enfoca en proveer un resumen de lo que el texto cubrirá antes de leerlo. Muchas veces ocurre eso. Leer previamente el texto ayuda a la comprensión. La prelectura prepara al lector al informarle sobre cómo se ha estructurado dicho texto. Seguimos, profesora Michelle. Bien, para que la estrategia de hacer predicciones sea eficaz, primeramente se debe corroborar cuáles predicciones se cumplieron y cuáles no. La estrategia de hacer predicciones se completa después de haber leído, cuando se verificó si se cumplieron las predicciones y se evalúa cómo se realizaron. Ahora veamos las etapas de la predicción: el antes, el durante y el después. En el antes, primero vamos a leer el título, el índice, la contraportada, observamos las ilustraciones, la portada. Durante, vamos a verificar sus predicciones y vamos a hacer nuestras nuevas predicciones. En el después, vamos a corroborar cuáles predicciones se cumplieron según nuestro análisis y vamos a evaluar qué tomó en cuenta para hacer sus predicciones. Hacer predicciones antes de leer nos ayuda mucho a identificar el propósito del autor al escribir el texto y también a decidir con qué propósito leerá el estudiante. Hacer predicciones durante la lectura mantiene ese interés y estimula la creatividad. Es igualmente importante que durante y después de leer se evalúen las predicciones que se realizaron. Ahora vamos a ver, ¿para qué se usan las predicciones? Para planificar y anticipar la lectura, para comprobar, revisar y controlar lo que se lee, para motivar y mantener el interés en el texto, para hacer una conexión emocional con el texto. Las primeras enunciadas
es cuando usted lee un párrafo, un capítulo y usted predice lo que va a pasar en el siguiente. Entonces es poco a poco. ¿Y cómo se hacen las predicciones? Primero, lean el título y observen las ilustraciones para predecir de qué se tratará el texto. Si es un libro, pueden observar la portada. Lean el texto completo, deteniéndose para elaborar predicciones y verificarlas. Luego, deténganse otra vez para hacer nuevas predicciones. Al hacerlas, usen frases como yo supongo que, creo que después de esto sucederá, yo sospecho que, pienso que el personaje hará o dirá. Además, expliquen sus predicciones. ¿Cómo supe que esto pasaría? ¿Por qué creo que esto sucederá? Cuando verifiquen sus predicciones y hagan nuevas, háganse preguntas como yo pensé que, pero en realidad yo esperaba que, pero creo que ahora. Entonces vemos como las frasecitas para inducir esas predicciones. Cuando hablamos, también es posible expresen y comenten las predicciones de los compañeros y pueden refutarlas. Yo no estoy de acuerdo porque creo que eso no pasará porque. Y al finalizar, verifiquen y discuten si las predicciones se cumplieron. ¿Cuántas se cumplieron? ¿Cuáles no se cumplieron? ¿Por qué? ¿Qué pistas no tomaron en cuenta? ¿Qué les sorprendió de la lectura? Continuamos. Según Sylvia Linan Thompson, 2012, es importante que cuando se hacen este tipo de predicciones se tomen en cuenta los siguientes elementos. Las predicciones tienen que ser realistas, es decir, tienen que estar basados en lo que se presenta en el título, la portada o las ilustraciones. Es importante también verificarlas. Es importante que los estudiantes entiendan que está bien si su predicción no es correcta. Es importante hacer nuevas predicciones. Veamos un ejemplo, la historia de Papá Domingo. Domingo tenía una linda familia. Sus hijos ya eran adultos. Un día se dio cuenta de que necesitaba leña. Le pidió a su hijo Manolo que lo acompañara al monte a traerla. Se llevaron un caballo y se fueron. Mientras subían la montaña, se encontraron un gallo. El gallo empezó a cantar, kikiriki. Domingo lo quería atrapar, pero el gallo se escondió. Domingo y Manolo llegaron al monte y empezaron a juntar leña. Mientras trabajaban, salió de nuevo el gallo. Lo quisieron atrapar, pero desapareció. Domingo le dijo a su hijo que no tuviera miedo. Le dijo que era un gallo de monte. Aparecía para darles algún mensaje, por eso debían estar prevenidos. Entonces, en este párrafo leído, ustedes pueden leer el título y la ilustración y se preguntan, ¿de qué podría tratar? Bueno, creo que podría tratar de un abuelo y su nieto que viven en el campo. Ahora, ustedes van a leer el primer párrafo y al final de la primera oración piensen qué tratará de Domingo, quién se encarga de criar a su nieto. Vamos a ver lo que pasa más adelante. Continuamos. Vamos a darle algunos de los ejemplos de los pasos para inferir. Cuando terminen de leer el primer párrafo, se dan cuenta de que trata de Domingo y su hijo. Además, que van a buscar leña. Su predicción fue incorrecta, según lo que la profesora Michelle leyó. Supongan que el gallo será un anuncio de algo bueno que pasará después. ¿Ahí qué pasa? Lean el segundo párrafo, comprueben que el gallo sí tiene un anuncio, pero no dice si es bueno o malo. Creen que será malo. Durante la lectura hice 3 predicciones, de las cuales 3 fueron incorrectas y una fue correcta. Me sorprendió que Domingo fuera con su hijo y no con su nieto. ¿En qué momento del proceso lector se usa esta predicción? Antes y durante la lectura. Usted puede ir leyendo párrafos, capítulos y usted va prediciendo qué va a suceder posteriormente. Enseñanza de la comprensión lectora también puede decir en qué grado se enseña. En todos los grados, desde primario usted puede enseñar al estudiante a predecir. ¿Y con qué tipo de texto se utiliza? Generalmente con textos narrativos, pero igualmente puede ser con otra clase de textos.
en qué momento del proceso del proceso lector también se usa. Todos los tipos de texto permiten predecir a partir del título, ya sea portada, ilustraciones, los textos narrativos y los que se organizan como secuencia permiten además hacer predicciones como qué pasará después. Continuamos con la anticipación. Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee, va haciendo anticipaciones que pueden ser de léxico, es decir, que predeterminan alguna palabra. Consiste en la posibilidad de descubrir a partir de la lectura de una palabra o de algunas letras de esta, la palabra o letra que aparecerán a continuación. Por ejemplo, después de un artículo deberá de continuar un sustantivo con el mismo género y número al leer el final de un renglón. Por ejemplo, y así nacieron, hice y continúa. Se anticipa que lo que sigue es la palabra desarrollaron. Inferencia es la posibilidad de derivar o deducir información que no aparece explícita en el texto. Algunos procedimientos para llevar a cabo la inferencia: leer el texto, subrayar la palabra desconocidas, determinar, considerando sus características, la estructura y determinantes, si es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, además de aislar las palabras tratando a través de sus morfemas y constitutivos de entender su significado. Algunos procedimientos de la inferencia están relacionar las palabras con los componentes de la oración, buscar una palabra que le puede reemplazar sin perder el contexto, situar la palabra encontrada en el contexto inmediato oracional, revisar si el sentido de la oración no se ha perdido y determinar el significado de las palabras. Y la última opción es la confirmación y autocorrección, que los anticipantes que hace un lector, las anticipaciones, generalmente son acertadas y coinciden con lo que realmente aparece en el texto. Es decir, el lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en que la lectura muestra que la anticipación fue incorrecta, entonces el lector rectifica. Gracias, chicos, por sintonizarnos en las clases de español de media. Que tengan ustedes una feliz tarde. Hasta luego. Hasta pronto. Conéctate con la estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo, edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. Después de un triunfo ante la selección de Nicaragua, el onceno femenino de fútbol nacional tiene un nuevo compromiso